Dr. Dre lo tenía todo, éxito, respeto, millones, y aún así decidió empezar de cero. Después de cambiar la historia del rap con NWA y redefinir el sonido de la costa oeste con The Chronic, Dre abandonó el imperio que él mismo ayudó a construir. ¿Por qué alguien dejaría atrás un reinado así? Lo que muchos no sabían era que Dre tenía una visión aún más grande, una visión que se llamaría Aftermath, un sello que al principio fue criticado, falló y casi lo arruina todo, pero que terminaría lanzando las carreras de algunas de las mayores leyendas del hip hop moderno. Esta es la historia de cómo Dr. Dre cayó y volvió a levantar un imperio. Antes de fundar Aftermath, Dr. Dre ya había marcado historia varias veces. Todo comenzó a mediados de los 80, cuando Dre formó parte de World Class Wrecking Crew, un grupo de electrofunk donde ya destacaba por su talento como productor. Pero su verdadera explosión llegaría cuando se unió a NWA, junto a Eazy-E, Ice Cube, MC Ren y DJ Yella. Con este grupo no solo cambió su vida, sino el curso del rap para siempre. Con el lanzamiento de Destroyer a Compton en 1988, NWA escupió al mundo la cruda realidad de las calles de Compton, y Dre con sus beats se posicionó como el productor más influyente del momento. Pero los problemas internos con Eazy-E y el manager Jerry Heller llevaron a Dre a tomar una decisión drástica. Junto a Suge Knight abandonó NWA y cofundó Death Row Records. En 1992, Dr. Dre lanzó The Chronic, un álbum que no solo consolidó su lugar en el trono de los productores, sino que introdujo el sonido G-Funk y catapultó a Snoop Dogg como la nueva estrella del rap. Durante esos años, Death Row se volvió imparable. Snoop Dogg, The Dogg Pound, Nate Dogg y más tarde Tupac, todos bajo la dirección de Dre. Pero entre lujos, violencia, egos y una creciente tensión interna, Dr. Dre se hartó. La muerte de Tupac en 1996, los escándalos de Suge Knight y el ambiente tóxico de Death Row lo empujaron a hacer lo impensable. Abandonó el sello el 22 de marzo de 1996, renunció a todo y decidió empezar desde cero. Fue entonces cuando nació Aftermath, bajo el respaldo de Interscope Records. El nombre no fue casualidad, Aftermath representaba lo que venía después del desastre, una nueva etapa, y aunque Dre tenía el respeto de toda la industria, el inicio no fue tan sólido como muchos imaginaban. El primer lanzamiento de Aftermath fue el álbum recopilatorio Dr. Dre Presents The Aftermath, publicado el 26 de noviembre de 1996. El álbum debutó en el puesto número 6 de las listas de éxitos de Estados Unidos y obtuvo la certificación de platino. A pesar de su éxito comercial, el álbum fue percibido como decepcionante y un fracaso según las expectativas exorbitantemente altas de Dre. Presentó a artistas que se encontraban entre los primeros fichajes del sello, como Mel Man, RBX y King T. No question, it's all about the DOE. So if money is the root, I want the whole damn tree. El álbum también incluía la canción East Coast West Coast Killers, en colaboración con Be Real, KRS-One, Nas y RBX, que buscaba acabar con el ruido y poner fin a la disputa entre las costas, pero no logró causar una gran impresión. Además de la firma de Mel Man, RBX y King T, Aftermath firmó a The Fair, Dawn Robinson y The Hitman. The Fair era un supergrupo compuesto por Nas, Foxy Brown, AZ y Nature. El grupo debutaría con The Album el 21 de octubre de 1997. Y a pesar de debutar en el puesto número 1 del Billboard 200 y ser certificado platino, The Album generó críticas generalmente negativas debido a su orientación pop y por abandonar el hip hop por el estilo R&B. Posteriormente, The Fair se disolvería y fue desvinculado de Aftermath. De esta manera, el sello sumaba su segundo fracaso. La discrepancia entre el éxito comercial y la recepción crítica durante estos primeros años es notable. Aunque Dr. Dre Presents The Aftermath y The Album lograron certificaciones de platino y altas posiciones en las listas, fueron simultáneamente considerados decepcionantes o un fracaso, según los estándares de Dr. Dre. A finales de los 90, cuando Aftermath tambaleaba, Jimmy Iovine, presidente de Interscope Records, le pasó a Dr. Dre un demo que le había llamado la atención. Un joven blanco de Detroit con una habilidad asombrosa para rapear y un estilo provocador.
Ese demo era de Eminem. Dr. Dre, en busca de talento auténtico, no dudó. Al escucharlo supo que tenía oro en las manos. La decisión fue inmediata, lo firmó sin pensarlo 2 veces. Fue una jugada arriesgada. Un rapero blanco con humor negro y letras extremas, pero también con una habilidad lírica fuera de serie. Cabe recalcar que Dre no sabía que Eminem era blanco, pero eso no lo detuvo. El álbum debut de Eminem con un sello importante de Slim Shady LP fue lanzado el 23 de febrero de 1999, y ahí todo cambió. El álbum debutó en el puesto número 2 del Billboard 200, logrando una certificación de cuádruple platino. Ganó un Grammy a Mejor Álbum de Rap y puso a Aftermath en el mapa de una vez por todas. Sencillos como My Name Is, que también ganó un Grammy, Role Model y Guilty Conscience junto al propio Dre, demostraron que el dúo tenía una química especial. Dre no solo produjo buena parte del disco, también fue el mentor que Eminem necesitaba. Hi, my name is what? My name is my name is I'm cancerous. So when I dash, you wouldn't wanna answer this if you responded back with a battle rap you wrote for cannabis. I'm your mother conscience. That's nonsense. Go in, gap for the money and run to one of your aunt's crib. Con Slim Shady, Aftermath encontró finalmente su primera superestrella, y ese éxito fue la puerta para lo que vendría después. La creación de Shady Records como un subsello bajo Aftermath y el inicio de una nueva era. Ahora sí, Dre estaba de vuelta. El siguiente lanzamiento del sello fue una obra maestra, 2001. Este disco llegó a finales de 1999 y marcó oficialmente el regreso de Dr. Dre como artista principal. El álbum 2001 fue un éxito descomunal, tanto en crítica como en ventas. Debutó en el número 2 del Billboard 200, fue 6 veces platino en Estados Unidos y se convirtió en uno de los álbumes más influyentes de la historia del rap, con canciones como Still Dre, The Next Episode y Forgot About Dre, que le valió un Grammy. Dr. Dre redefinió el sonido de la costa oeste y del rap en general, dejando atrás el G-Funk tradicional, sin perder su esencia. Y lo más importante, consagró a Aftermath como un sello de élite. Después del impacto que causó The Slim Shady LP en 1999, Dr. Dre decidió apostarlo todo por Eminem. Y fue una jugada maestra. La idea era clara, Dre producía, Eminem rapeaba y juntos dominarían el rap. En el año 2000 Eminem lanzaría su tercer álbum de Marshall Mathers LP y el impacto fue inmediato. Debutó en el número 1 del Billboard 200, vendió 1.780.000 copias en su primera semana, se convirtió en el segundo disco más vendido del año, ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap y hasta hoy sigue siendo uno de los álbumes de rap más exitosos de todos los tiempos. Con temas como The Real Slim Shady, que también ganó el Grammy, de YM y Stan, Eminem llevó la provocación, la introspección y la narrativa a un nuevo nivel, mientras que Dre mantenía su firma sonora en cada producción. Dear Slim, I wrote you but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. Pero Dre y Eminem no frenaron ahí. En 2002 lanzan The Eminem Show, otro álbum monumental que también debutó en el número 1 del Billboard. Vendió más de 1.300.000 copias en su primera semana. Se convirtió en el disco más vendido del año y ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap. Without Me, que también ganó un Grammy, Cleaning Out My Closet, Sing for the Moment eran éxitos globales. Eminem ya no era solo el protegido de Dre, era una superestrella absoluta. Y justo cuando parecía que no podían llegar más alto, descubren a 50 Cent, la pieza final del imperio. Recién salido de Queens y con una historia de vida marcada por la violencia, el intento de asesinato y el rechazo de múltiples sellos, 50 tenía algo que los demás no: hambre, carisma, reputación callejera y un arsenal de hits listos para explotar.
Eminem lo descubrió a través de sus mixtapes, y no dudó en firmarlo bajo Shady Aftermath, y el 6 de febrero de 2003 lanza su álbum debut Get Rich or Die Trying, y el impacto fue arrasador. El álbum debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, vendiendo más de 872,000 copias en su primera semana. Fue el álbum más vendido de 2003 y finalmente obteniendo la certificación multiplatino en cuestión de semanas. Incluyó sencillos exitosos como In The Club y 21 Question, que catapultaron a 50 Cent al reconocimiento global. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. I just wanna chill and catch stunts in my 745. Pero no solo eso, temas como Many Men y PIMP inundaron la radio y las calles. 50 Cent no solo se convirtió en el artista revelación del año, también en el símbolo de la nueva era del gangster rap. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me. Aunque el sello vivía su mejor momento comercial, internamente Aftermath enfrentaba turbulencias. El álbum Truthfully Speaking de la cantante Truth Hurts, lanzado en 2002, provocó una demanda millonaria por parte de la artista india Lata Mangeshkar, debido al uso no autorizado de un sample de una canción suya en el hit Addictive. El escándalo afectó gravemente la promoción y las ventas del álbum, y poco después Truth Hurts fue retirada del sello. Además, varios artistas firmados con grandes expectativas nunca llegaron a lanzar un proyecto oficial, entre ellos Hitman, King T, Dan Robinson, RBX, Shawnta, The Last Emperor y la rapera Eve. Incluso Rakim, una de las firmas más prometedoras, terminó abandonando el sello por diferencias creativas con Dre. Así, mientras Aftermath arrasaba en las listas, también acumulaba un historial de proyectos estancados, conflictos y frustraciones internas. Esto nos sugiere que los altos estándares de Dre y su constante búsqueda del próximo gran sonido llevaron a que muchos proyectos no se consideraran listos o fueran superados por nuevos descubrimientos como Eminem o 50 Cent. El álbum Detox de Dre es la manifestación máxima de esto, mostrando que incluso los propios proyectos de Dre estaban sujetos a estos estándares internos. Tras el éxito del debut de 50 Cent, Dre buscaba expandir aún más el alcance de Aftermath. Fue entonces cuando llegó un nuevo fichaje, The Game, un joven rapero de Compton con actitud desafiante y una historia callejera que encajaba perfectamente con la estética West Coast. The Game fue firmado por Aftermath, pero Dre decidió integrarlo a G-Unit para darle más visibilidad. Mientras tanto, en noviembre de 2004, Eminem lanzó su quinto álbum, Anchor. Aunque fue un éxito comercial, Anchor recibió críticas mixtas. Canciones como Mockingbird, Light Toy Soldier, As Lighted y Just Lose It tuvieron gran impacto, pero se notaba un desgaste emocional en Eminem. Más tarde reveló que estaba luchando con la adicción a las drogas durante gran parte de la grabación. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I'm supposed to be the soldier who never blows his composure, even though I hold the weight of the whole world. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. Come here, little kitty, on my lap. Guess who's back with a brand new rap, and I don't mean rap. Al año siguiente, el 18 de enero de 2005, The Game lanza su álbum debut de Documentary, un álbum que representó una nueva etapa para Aftermath y devolvió el sonido de la costa oeste a lo más alto del mapa. Con colaboraciones de 50 Cent, Eminem, Nate Dogg, entre otros, el álbum fue un éxito rotundo, debutando en el número 1 del Billboard, con hits como Hate It or Love It, How We Do y Dreams. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Fresh like, Impala, chrome hydraulics, 808 drums. I woke up out that coma 2001, about the same time Dre dropped 2001. The Game puso a Aftermath nuevamente en el centro del rap de la costa oeste, pero su relación con 50 Cent rápidamente se volvió tensa, lo que derivaría en un conflicto mayor. 2 meses después, en marzo de 2005, fue el turno de 50 Cent, quien lanzó su segundo álbum, The Massacre.
More, otro éxito. Más de 1.150.000 copias vendidas en su primera semana. Certificado multiplatino e hits como Candy Shop, Disco Inferno y Just a Little Bit, que dominaron las listas. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Damn, baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. Para 2006 fue el turno de una nueva firma, pero no era un novato, era el turno de Busta Rhymes, que había llegado al sello en 2004. The Big Bang fue un álbum explosivo, debutó en el número 1 del Billboard, el único disco de Busta en lograrlo. Incluyó los sencillos Touch It, I Love My New York y In The Ghetto. Busta Rhymes se reinventaba y Aftermath demostraba que no solo apostaba por nuevos talentos, sino también por veteranos que aún tenían mucho que ofrecer. Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Saluting and trying to give me a pound. I love my chick, I love my lady, yep, yep. I love my chick, I love my lady, yep, yep. Yeah, I'm on my New York. Got the world following the New York script. Hustle with Tim. We be taking them chances while we search for the answers. We be smoking them cancer sticks. Police provoking. En 2007, 50 Cent regresó con su tercer álbum Curtis. Este disco quedó marcado por su rivalidad mediática con Kanye West, quien lanzó Graduation el mismo día. Aunque 50 perdió esa batalla en ventas, Curtis aún tuvo un desempeño fuerte. Debutó en el número 2 en Billboard, incluyó los hits I Get Money y Ayo Technology, y fue certificado platino. I get it. She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find it, she bout to do. A pesar del éxito, Curtis marcó el inicio de una decadencia creativa en la carrera de 50, que nunca volvería a alcanzar el nivel de sus primeros lanzamientos. Tras la avalancha de éxitos con Eminem, 50 Cent, The Game y Busta Rhymes, la década de los 2000 iba cerrando, pero Aftermath empezaba a mostrar señales de desgaste. Varios artistas como Stat Quo, Bishop Lemon y Eve en su segunda etapa nunca llegaron a lanzar un álbum en el sello, principalmente por diferencias creativas o largas demoras en la producción. The Game se separó oficialmente de Aftermath tras sus conflictos con 50 Cent. Busta Rhymes luego de Big Bang también abandonó el sello por desacuerdos con Interscope. Y 50 Cent, tras lanzar Before I Self Destruct en 2009, se distanciaría cada vez más del círculo Aftermath Shady Records. A pesar de este clima, Eminem mantuvo viva la llama. En 2009 volvió con un esperado álbum Relapse. Este trabajo marcó su regreso después de años de adicción y silencio. Aunque las críticas fueron mixtas, Relapse fue un éxito en ventas y ganó un Grammy al mejor álbum de rap. By popular demand, now pop a little Zantac, fantastic if it can. I'm just so depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. Pero Eminem no estaba satisfecho. Un año después, en 2010, lanzó Recovery, considerado su verdadero regreso. Temas como Not Afraid, Love the Way You Lie con Rihanna y No Love con Lil Wayne lo llevaron de vuelta a las listas y a una nueva generación de oyentes. Recovery fue el álbum más vendido de 2010 y Aftermath, a pesar de todo, seguía tocando la cima gracias a Eminem. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like, and right now it's a still night. It's a little too late to say that you're sorry now. You kicked me when I was dead. We touch, I feel a rush. We clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. Recovery! Okay, this is crazy. Pero Dre tenía otra carta guardada, una que cambiaría todo: Kendrick Lamar. El joven MC de Compton había sido apadrinado por Top Dawg Entertainment, pero su talento llamó la atención de Dr. Dre. En 2012, Kendrick firmó oficialmente con Aftermath e Interscope en una alianza conjunta con TDE. Y ese mismo año llegó el álbum que lo pondría en el mapa global, Good Kid, Mad City. Aunque no llevaba el clásico sello sonoro de Dre, estuvo detrás del proyecto, guiando la narrativa y apoyando su producción.
El disco fue un clásico instantáneo, aclamado por su concepto cinematográfico y crudo retrato de la vida en Compton. Fue certificado triple platino y marcó un renacimiento creativo para Aftermath. Con Kendrick, Dre fichaba al nuevo heredero del legado West Coast, uno que no necesitaba sonar como el G-Funk, porque traía su propia voz, su propia historia, su propio estilo. Desde entonces Aftermath dejaría de firmar en masa y se enfocaría solo en proyectos especiales. El sello no volvía a saturarse, apostaron por pocos pero poderosos. En 2013 Eminem regresó con The Marshall Mathers LP 2, secuela de su clásico del 2000, y fue otro éxito comercial, marcando su consolidación como leyenda viva. 2 años después, en 2015, Kendrick Lamar soltó To Pimp a Butterfly, una obra compleja llena de jazz, funk y crítica social, uno de los álbumes más influyentes del hip hop. I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking, King Kunta, everybody wanna cut the leg. Ese mismo año Dr. Dre rompió el silencio con Compton, un álbum que lo hizo en inspiración de la película Straight Outta Compton, un álbum más personal en el que él se enfoca en lo que mejor sabe hacer, producir. Desde ahí Aftermath siguió moviéndose con estrategia. Eminem lanzó Revival, Kamikaze y Music to be Murdered by. Kendrick volvió en 2017 con el exitoso y ganador del Pulitzer Damn, y en 2022 con Mr. Morale and the Big Stepper, su último lanzamiento bajo Aftermath. También se unieron nuevas apuestas como Anderson .Paak, quien lanzó Oxnard y Ventura. También firmó como dúo junto a Bruno Mars llamado Silk Sonic, y lanzaron su debut en Evening with Silk Sonic. Y aunque no todos los proyectos fueron lanzados directamente por el sello o producidos por Dre, siempre estuvo cerca, aconsejando y supervisando. Incluso en 2024 y 2025, con el regreso de Eminem en The Death of Slim Shady y el álbum Missionary de Snoop Dogg. Actualmente Aftermath cuenta con artistas como Eminem, Marsha Ambrosius, Anderson .Paak y Easy Mel. Cuando Aftermath empezó, muchos dudaron. Hoy nadie lo cuestiona, porque estamos hablando del sello que redefinió el rap moderno. El que apostó por Eminem, por 50 Cent, por Kendrick, y todo bajo la mirada de un solo hombre, Dr. Dre. El legado de Aftermath no solo está en los números, está en los clásicos que dejó para siempre. Hoy, casi 30 años después de su fundación, el nombre Aftermath pesa.